Gracias amigos por continuar en TV UJAT. Este es Consultorio 35. ¿Qué tal les va? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT. Trascender en el conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy hablamos de los cuidados paliativos. Esta es una rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a los pacientes que padecen una enfermedad grave que compromete su vida. Así, los cuidados paliativos normalmente se aplican a pacientes que cursan con enfermedades terminales, que se encuentran fuera de un tratamiento médico o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan la vida. Hoy en Consultorio 35 hablaremos de los cuidados paliativos y para entrar un poco más en este tema tenemos como invitada a la enfermera Melanie Seguielk, quien ha sido una experta en este tema, recuerden ustedes, y vamos a poder comunicarnos en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Ayúdenos a que este programa resulte tan útil como lo pretendemos. Quédese con nosotros, este es Consultorio 35. Cuidados paliativos. Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, social o espiritual. Afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 40% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. La falta de formación y de concientización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante a los programas de mejoramiento del acceso a sus cuidados. Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud. Si quiere conocer más sobre los cuidados paliativos, quédese con nosotros en Consultorio 35. Con el placer de encontrarme en el hogar de ustedes y agradecido por eso, les habla Eduardo del Carmen López López. Este es un programa Consultorio 35, que hoy el tema será sobre cuidados paliativos en la voz de una bellísima mujer que desde Alemania está con nosotros en un programa de intercambio. Se trata de Melanie Seguielk. Yo tengo aquí anotaciones curriculares que no les quiero apantallar con mi alemán, por eso voy a preferir que ella sea quien nos diga qué es lo que ha hecho en su vida profesional. Bienvenida, Melanie. Gracias, muy amable y gracias por la invitación. Y espero mucho que ustedes van a entenderme porque, por supuesto, mi español no es tan fluido, pero bueno, vamos a ver. Me llamo Melanie Seguielk, yo tengo 25 años y yo soy enfermera. Y los últimos años yo trabajé en los cuidados intensivos. Anteriormente, en 2011, yo hice mi Abitur, que es como el final de la vida de escuela en Alemania. Después yo hice como 3 años de formación de enfermería, porque es un poco diferente que es acá.
Y sí, después mis 2 años de trabajo en los cuidados intensivos y ya. ¿Has tenido, desde que estás aquí, experiencia laboral? Yo veo que la Clínica Guerrero, la Unidad Médica Guerrero se ha, ¿cómo decir?, hecho el lugar para que tú practiques o para que tú les enseñes, no sé. Sí, es verdad, porque a mí me gusta mucho como entender cómo es el trabajo de una enfermera u otras, profesiones en otros países, porque yo creo que en todos lugares podemos aprender algo. Y por eso me decidió a hacer como un intercambio con un Rotario, a hacer un intercambio profesional para ver las diferencias de la vida profesional acá en comparación con Alemania. Lo mismo hice durante mi formación como enfermera a Inglaterra y en serio yo aprendí muchísimo en ese tiempo. ¿Y es muy diferente en cada lugar? Sí. Mucho, muy diferente. Bueno, sí y no. Es como, claro, en comparación con Alemania y México, por ejemplo, acá no tenemos tantos materiales como yo estuve acostumbrada en Alemania, por ejemplo, pero al contrario, como la relación entre paciente y doctor o enfermera, acá es mucho más mejor que allá. Eso lo he sentido en mi experiencia acá, porque tienen más tiempo para el paciente. La relación médico-paciente, dijiste, y con la enfermera. Sí, ¿Es mucho también. mejor? Aquí en México. Sí, porque, bueno, yo tengo solamente la experiencia de la clínica de la doctora. ¿Cómo es allá entonces? El problema es que a veces no tenemos tanto tiempo para como, ahora necesito... Para interactuar, para relacionarse humanamente. Sí. O sea, eso, gracias. se atiende rigurosamente lo necesario y aquí se amplía un poquito más, como que somos más cálidos, conversamos un poco más con el enfermo y conocemos a la familia, quizás. Sí y no, es difícil a decir porque no puedo generalizar con todos los enfermeras y enfermeros y doctores en Alemania, pero que yo digo acá es más tiempo para el paciente, por eso la relación es un poco más cerca que, por ejemplo, en Alemania. Veo que has recibido, perdón Leti, algunos premios y eso es muy importante. Tu trayectoria es corta, eres una persona muy joven y sin embargo has tenido reconocimientos. ¿Nos quieres platicar de ellos? Sí, claro. Durante mi formación de enfermería yo participé a una competición de las estudiantes de enfermería y yo estuve como la mejor de mi estado y después yo me fui con 21 otras personas muy amables a Berlín para participar a una competición profesional y acá yo estuve como la tercera de todo mi país. Felicidades, Melanie. Pues hay Gracias. que comentar algo, también Melanie es políglota, ella habla 5 idiomas y pues aparte de eso pues es una gran viajera. ¿Cuáles son los idiomas que habla? Bueno, por supuesto alemán, que es mi idioma materno. Gracias. Inglés, francés, ahora español y entiendo un poco portugués. Ándale pues. Así que, pues, El ya- choco no lo dominas. Solamente como pringapié o algo, pero eso es todo. Algunas palabras. Algunas Qué palabras bueno. que he ido aprendiendo a través ¿Y de por qué la estancia escogiste aquí. el tema de cuidados paliativos? ¿Qué es los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos todo el tiempo me interesan mucho porque durante mi formación yo trabajé en un hospicio en Alemania que es como una casa de enfermería para la gente que tienen enfermedades terminales, como ellos van a morir, eso es cierto. Y acá yo aprendí, porque anteriormente yo tenía mucho
como pienso como la mayoría de la gente, como un poco de miedo, que es eso, la muerte, y es como una cosa muy triste y muy pesado. Pero acá yo aprendí como es parte de la vida, claro es triste, pero es un trabajo muy agradecida. Y sí, por eso me comienzo a interesarme un poco más por cuidados paliativos. Y en total, quien recibe como cuidados paliativos son ya, como yo dije, son pacientes que van a morir a una enfermedad que no hay como alguna posibilidad que hay una curación. Recuperación. Sí, ¿Y cuál es el objetivo entonces de mantenerlos esperando la muerte? ¿Qué se espera de la enfermera y del médico en esos pacientes que están terminalmente? El de cáncer avanzado que están por morir, ¿cuál es el objetivo del trabajo de ustedes? El trabajo, eso cambió, porque normalmente el objetivo principal anteriormente fue como cuidar al paciente. Ahora cambiamos como el concepto. Sí, el concepto. Y nosotros preguntamos cuál cosa podemos hacer a sentir el paciente mejor y aumentar su calidad de vida y también la familia. Claro. Una de las cosas que ha aprendido Melanie aquí y lo escuchaba hablar es acerca de la muerte. Para México, sabemos los mexicanos, enfrentamos a la muerte hasta en forma de broma o también en forma tradicional, como ella pasó con nosotros aquí el Día de Muertos. Incluso tuvo la acción de disfrazarse de Catrina. Entonces, todo eso, de alguna forma, ella ha ido jalando un poco de los conceptos entre lo que ocurre, la forma como ve el alemán la muerte y cómo lo ve el mexicano. Entonces, hemos estado platicando mucho acerca de esto y pues por eso llamó la atención de que se hiciera la invitación a hablar sobre este tema. Muy bien. Exactamente, pues bueno, yo creo que es un tema muy interesante el pensar que no solamente cuando nos dicen ya no puedes recibir más tratamiento es suficiente, sino que además requiere todavía cuidados que pueden ser por el familiar, que pueden ser por un profesional y que pueden ser también por su propia persona. De tal manera que vamos a continuar con este tema de cuidados paliativos enseguida que usted nos acompañe a estos promocionales. En esta tarde estamos pues con la presencia de Melanie Sigelk. Todavía no me aprendo el nombre, pero espero que al término del programa ya lo sepa. Ella es enfermera general y estamos tratando cuidados paliativos por enfermería. Nos ha hecho entre uno y otro corte una serie de consideraciones acerca de la eutanasia, cómo ella lo percibe y cómo lo perciben en Holanda, por ejemplo. Esto enriquece mucho esta información para nuestro público. ¿Quieres ampliar un poquito más sobre eso o cambiamos de tema? Sí, no, está bien, porque fue muy interesante. Bueno, en algunos países es como común que hay la posibilidad que los pacientes pueden ir al doctor y decir como me gustaría como morir. Sí. Y eso no es tan fácil, eso es, como yo lo dijo, es como en breve, son muchas cosas que son necesarios a obtener ese tratamiento. Desde el punto de vista profesional, tú tienes un compromiso moral, ético, de salvaguardar la vida y brindarle ayuda y confort, aun cuando la vida está comprometida de una manera que no se puede recuperar. Sí, pero eso es que como cuidados paliativos va a ayudar, porque es como todos vamos a morir y es
un parte de la vida y es un proceso de vida. Eso es mi opinión. Y si es una buena Calidad de vida. calidad de vida, y si tenemos como una profesionista o mismo a veces la familia que tiene conocimiento, es una cosa muy lindo y muy bueno para la salud también del paciente, porque no es solamente la cosa física, son las cosas espirituales, son las cosas psicológicas. Psicológicas también y las sociales social también, importantísimas. porque no es solamente una persona, no es el enfermo, hay todos alrededor que son también muy importantes y esenciales también, como la familia, amigos cercanos. ¿Y esto entra en tu formación como enfermera general o son cursos a posteriori de la licenciatura? Bueno, en la enfermería en Alemania es parte también, del curso. como nosotros lo aprendimos, y es posible especializarse más tarde en su vida profesional. Acá le llamamos tanatología, allá se llama igual. Tanatología, de Thanatos en griego, el dios de la muerte. No, es una palabra alemán. ¿Cómo es? Palliativpflege. Ándale pues. ¿Cómo es, Leti? ¿Podrías repetirlo, perdón? Palliativpflege. Palliativpflege. Sí. Tú hablabas hace rato acerca de hospicios, son Sí. Instituciones, incluso leía yo que son lugares donde le llaman también casa de la enfermera en Europa, y pues obviamente que en Alemania, donde llega la gente y pues para morir, ¿no? O sea, no es como aquí en México. Aquí en México pues mueren en los hospitales o en su casa. Pero esos lugares, ¿qué nos puedes hablar sobre esos lugares, los hospicios? ¿Cómo son? ¿Qué son? Los hospicios son increíbles porque son, bueno, si la idea es que el enfermo puede ir, él tiene su espacio propio con sus cosas, la familia puede ir, también quedarse, y eso pone mucha seguridad porque hay todo el tiempo una enfermera o más enfermeras muy cerca. Por eso calma al paciente, porque sabe que hay alguno con conocimiento. También la familia es lo mismo. Y como es en los cuidados paliativos un equipo multidisciplinario, hay también fisioterapeutas, doctores, hay también en el lugar... Ministros religiosos, supongo, Sí, a la mano. claro, por supuesto. Y también como terapeutas ¿Psicólogos o también, terapeutas, psicoterapeutas? Terapeutas O sea, de todo música. un equipo multidisciplinario, Sí, ¿no? y ellos son cerca, y está bien porque al principio cuando ellos vienen, la mayoría es un poco, no sé, porque es como una estación final, que no es, porque yo vi que hubo una señora que se fue de hospicio una vez. Porque el hospicio llegó como para morir y finalmente recuperó y salió. Y no murió, no es un hospicio o un lugar exclusivamente para esto, para llegar a morir. Hay hospicios que pueden clasificarse entonces, porque Juan Gran empezó así, el Hospital Juan Gran aquí en Tabasco fue primero hospicio de pobres, cuando el gobernador Fernández Manero tenía en ese terreno, el doctor Juan Gran, un hospicio para atender a los pobres, a los enfermos y a los necesitados, pero no precisamente quien fuera a morir. Y es que también en los cuidados paliativos, paliativo significa aquel paciente que ya no es curativo, o cualquier procedimiento que no sea con intención curativa. Vamos a paliar dolor, debe haber un especialista, algólogo en clínica del dolor. Vamos a paliar una obstrucción, vamos a paliar un cuidado de un catéter, un cuidado de una colostomía, un cambio de bolsas de diálisis peritoneal. Eso son cuidados paliativos también, no precisamente cuando vaya a fallecer un paciente. Entonces, yo creo que de esta manera, visto de esta forma, un lugar donde se dirigen estos servicios, deben haber diferentes funciones.
Sí, no, porque los hospicios acá se llaman hospicio. El otro cosa que es como donde están como personas enfermas, que se llama acá también como hospicios, yo creo. Hospitales. Hospitales. Son Pflegeheime, como donde están las pacientes después una EBC o algo que no van a morir, que pueden curar. Por secciones. Sí, pero en los hospicios, bueno, hospicia, la intención principal es que los pacientes van y van a morir, pero por eso no se llaman más pacientes. El nombre cambió a huésped. Huésped. Ah, ok. No hablamos más en ese caso, en los hospicios. Enfermos, sino Tampoco. huéspedes. Huéspedes, sí. En ese caso, en el lugar donde yo trabajé durante mi formación, se llaman huéspedes. ¿Y estos servicios son paragubernamentales, son privados o cómo se...? Hay privados, hay también de asociaciones. Por ejemplo, lo mío donde yo trabajé fue de la DRK Schwesternschaft, que es como un parte de la Cruz Roja. Cruz Roja, sí. Bueno, yo creo, lo que estoy entendiendo es que hospicio para ellos prácticamente es un lugar donde es ir a morir. Sí. A comparación del concepto que nosotros tenemos aquí en México como hospicio. Ahí varía. sí sería un hospicio tanatológico. Exactamente, entonces es exclusivamente, aunque bueno, pueden surgir las grandes variantes o romperse la regla donde una paciente, como ella menciona, llega a morir, pero finalmente se recupera dentro del mismo hospicio allá en Alemania, y entonces es cuando se recupera y sale de ahí. Claro. Entonces casi siempre, el por mayor porcentaje llega, pero a morir exclusivamente. ¿Y cuáles son las actividades que una enfermera general realiza en el hospicio? ¿Qué fue tu experiencia precisamente? Mi experiencia es que, claro, vamos a apoyar al paciente con sus actividades diarias, como bañar, como ayudar si él tiene hambre. Bueno, es casi lo mismo, pero la gran diferencia es que hay una parte muy grande de a cuidar como la salud psicológica también. Por ejemplo, a veces es que yo, por ejemplo, como estudiante, yo estuve en el cuarto de un señor y él fuma su cigarro, gracias, y me habló solamente de su vida, que hice y ya. Una plática con él y un intercambio de experiencias, pero nada que ver con la enfermedad. No se toca, me imagino, el punto de lo que va a suceder. Y la cosa es que cambia un poco, y donde muchas enfermeras, también doctores, tienen algunas dudas, es que cómo nosotros enfocamos en o aceptar las cosas que el paciente quiere. A veces es difícil. Esa mañana hablamos de movilización, y es como a veces el paciente no lo quiere. Él no quiere. Y no nosotros quiere que lo muevan. Sí. Y para nosotras es muy difícil a entender, porque como enfermera o como doctor sabemos como, pero es necesario porque hay una ulceración, hay infecciones, pero necesitamos regresar de ese pensamiento, enfocar, que dar al paciente más calidad en esa situación. Probablemente vamos a ver por qué él no quiere, porque tiene dolor, pero eso es el trabajo de una buena enfermera o de la familia. Y podemos preguntar otra vez en algunas horas, pero para el momento podemos ir y decir, está bien. Y eso es una parte muy importante, que es muy difícil, no solamente para los profesionistas, también por la familia. Sí, o sea, básicamente el dilema es cuando nos encontramos con un paciente en la cual está renuente a que lo movilicemos.
A que lo bañen, incluso por a ejemplo. que se bañe, a que incluso comer. Hablar. Y eso, o hablar también. Entonces, dentro de todo eso, de los cuidados paliativos, es tener el respeto ante las decisiones que tome el mismo paciente para poder entonces realizar algunos de esos cuidados que pues están enlistados dentro de esa gama de atenciones en los cuidados paliativos. Pero fíjate que están mencionando el que el paciente esté contento. Sí. Y al no contradecirlo, se le está dando calidad Claro. de vida. Pues mira qué interesante. En nuestro país ya hay sitios para los cuidados paliativos. Quizás empezamos por las condiciones que se dan en los asilos o casas de residencias del anciano, que hay ancianos muy enfermos, ancianos que tienen una calidad de vida normal, pero que ya por su edad requieren atención y ayuda, y otros que están en etapas difíciles de la vida y con mucho compromiso a punto de fallecer. Este aspecto lo vamos a continuar tomando con usted, si nos permite acompañarnos después de estos promocionales. El tema, cuidados paliativos, nuestra entrevistada Melanie Sigelk. Y estamos avanzando en el conocimiento de esta profesión o esta especialización de la enfermera general, ya que ella ha tenido una experiencia muy rica. Pero también tenemos la presencia del doctor Alberto Abdo, que es especialista en oncología y que indudablemente tiene muchísima experiencia en esto. Entonces, Alberto, por favor, ¿quieres Muy bien, pues continuar? hace poco platicábamos del congreso, hace 15 días que hubo en México, un encuentro Europa-México de oncólogos, y en la mesa de trabajo que me correspondió estuvieron compañeros médicos franceses, holandeses, y platicaron acerca de la eutanasia en el enfermo con cáncer. Inclusive ellos comentaban del ministerio que tienen para el registro de los deseos como una voluntad anticipada, en el que el paciente firma su deseo de fallecer después de lograr conseguir el anhelo de su vida, algo que ellos pretendían y que no habían podido conseguir en su vida, y que comparado con nuestro país, pues bueno, en aquellos pacientes, el ministerio y el grupo colectivo que dedica a esas actividades le consiguen ese anhelo de la vida. Si quería ir a pasear, quería ir a dar a conocer un lugar, y regresa feliz y contento, y ven la muerte de una manera, un resultado final de la vida, pero con triunfos, que en nuestro país lo vemos de manera diferente, con mayor temor, con mucho dolor. Lo vemos en un hospital, quizás con asistencia en una terapia intensiva o en el mismo cuarto de hospital, con tubo nasofaringio, una cánula, una sonda urinaria, un aparato automático que... Tratando de extender Entonces, la vida del paciente. Y con prohibición de las visitas. Y más doloroso todavía. Todavía, ¿no? Si no tienen ni las visitas. Entonces, esa situación es lo que cuidados paliativos busca. Y se ha reglamentado, hay leyes generales ya de cuidados paliativos internacionales que marcan los parámetros en los que deben de buscar. La intención de cuidados paliativos es que la calidad de la vida del enfermo sea también considerado eso, una calidad de vida. Un enfermo terminal no deja de ser un ser humano y tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Claro, y es que hay una costumbre que a veces tenemos en nuestro país, nosotros o los tabasqueños todavía, el paciente ya no hay nada más que hacerle, llévalo a su casa a morir. Y allá ya no lo volteamos a mirar porque es muy costoso, porque nos cansa, nos fatiga, porque hay colapso del cuidador, que eso es otro aspecto también a tomar en cuenta. En el cuidado paliativo se debe de tener esos cuidados y es el cuidador, como dice Melanie. Efectivamente, no solamente es asistirlo médicamente o por enfermera, sino escucharlo. Está solo, aislado, despojado de todos sus propios intereses y ya no tiene nada más en la vida. Las propiedades han sido heredadas y la familia la ha abandonado. Aquí hay algo bien importante que hay que conocer, y usted como oncólogo lo sabe.
hay etapas en las que desde el momento en que el paciente pasa y conoce de que tiene una enfermedad terminal, cuál es el proceso, y pues seguramente en Alemania ese proceso es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esos procesos, esas etapas? Bueno, en los años 50 del último en el siglo, gracias. La psiquiatra. ¿Sí? ¿O la psiquiatría o la psiquiatra? Psiquiatra suizo, de Suiza, pero ella fue a los Estados Unidos. Se llama Elisabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross. Kübler-Ross, sí, autora del libro de la Rueda de la Vida. Sí, eso. Es importante su duelo, sus definiciones del duelo, ¿verdad? Sí, pero eso significar, eso parte de que yo hablo ahora, son las etapas Las etapas. Del duelo. ¿Del duelo? ¿De duelo? ¿Se Sí, llama eso? duelo. Sí. Ok, es eso. Sí. Y bueno, ella hizo las entrevistas en los 50 en los diferentes hospitales en los Estados Unidos, y fue una cosa nueva, porque en ese tiempo ya es como el muerte y todo eso es un sujeto de donde no habla, en Alemania, de que no hablamos muchísimo. Es como, pero no queremos como hablar de eso. Es como, ya está mejor, pero en ese tiempo, imagine como una mujer en los 50 van a los pacientes que van a morir y pregunta ¿cómo se siente? ¿Qué piensa? De que usted va a morir. Y todos sus compañeros en ese tiempo horrorizados. Sí, porque eso no se hizo. Exacto. Eso no se hizo. Y mismo ahora, si ella tiene también algunos críticos, eso parte de la formación, si aprendemos como de cuidados paliativos. La primera etapa es que se llama en español, yo necesito negación o isolación. Es como, no puede ser, el doctor hizo una falsa. A mí no me pasa eso. Sí, no me pasa a mí, es falsa. Es falso, está equivocada. Está equivocado el médico, no me puede suceder a mí esto. Sí, no puede ser. Exacto. No soy yo. Eso es importante, eso etapa, porque el paciente tiene el sujeto de la muerte y de su fin de su vida a primera vez en su cabeza, que está posible. Y eso es un paso importante para su salud física. Y la negación es habitual en todo lo que nos incomoda, aunque no sea la muerte. Siempre decimos, no, a mí no me va a pasar. Sí, Exacto. sí. La próxima ¿La segunda? se llama ira en español. Ira. Ira, sí. Es como, porque, no es justo que Correcto. soy yo, es como... ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tiene que sucederme? Se Sí, enoja. eso. Es el enojo, ¿no? Sí, muchísimo. Eso es una etapa muy difícil. Incluso contra Dios también. Sí, claro. Y eso es muy importante a saber por toda la gente alrededor, también por su familia y los doctores, que es como una etapa. No significa que él es enojado con ellos o algo. Claro. Es normal, y también es importante saber por qué la familia, hay etapas también que son casi similares de la persona que va a morir, y a veces eso es. Chocan. Estaba yo recordando Sí, un paciente gracias. que cuando le dimos el diagnóstico, primero efectivamente lo negaba o simplemente ni le quería hacer hizo caso. caso. ¿Sí? Ocultaba que tenía esa fase dentro de negación. Y después en su casa, cuando lo visité, golpeaba la mesa. Estaba con la ira, con el rechazo, ¿no? Iracundo. Sí, la cosa importante es por toda la gente alrededor, es a saber
no es porque usted hace una cosa falsa, es Que no es- digo un reacción diagnóstico, natural. un diagnóstico falso, porque es la realidad, ¿no? sí, Y todos tienen la culpa, menos yo. sí, pero también por la salud física, Sí, claro. psicológica Física y psíquica. de alrededor está importante a De la saber, familia. a saber no es porque esa persona es enojado de nosotros. Está enojado. Pues hay que entender que se enoja, pero no es contra la familia, contra los amigos, o simplemente por lo que le está sucediendo, ¿no? Es una reacción que consideremos natural en este humano. momento. ¿Y cuál es la siguiente etapa? La siguiente es Negación. negación. Negación Es fue la como primera. Ah, negociación. Negociación. Negociación, sí. Si tú me Negociación. das, yo te doy. Es como, que voy a "Ay, conseguir. sí, Sí. yo voy a morir, pero Dios, por favor, yo quiero ver cómo va a pasar el próximo aniversario, el cumpleaños de mi hija Ándale. o Sí. algo. Quiero ir a la titulación de Sí. mi hijo. Quiero ver O cómo quiero ver nacer mi nieto, o así, ¿no? eso es también. Quiero ver a Melanie en la televisión. Sí. Bueno, sí, me tocó también ver un paciente que en alguna ocasión me decía, mire doctor, mi hijo se va a graduar en tal fecha, ¿será que voy a estar bien? Póngame bien, por favor. Y entonces sí me dejó. Ajá, eso es negociación. Esa es la negociación. Esa es negociación. También. Bueno, la próxima etapa es la depresión, que es que el paciente comienza a ver, ok, yo voy a morir, y frecuentemente es como una duda, ¿por qué no hice eso en mi vida? Yo quería hacer eso, pero no lo hice. O porque dije eso, mala cosa a mi sobrino o algo, y por eso hubo un choque en la familia. Arrepentimiento. O algo. Sí, es como el paciente comienza como a... Siente que el tiempo está corriendo y dejó de hacer muchas cosas, Sí. y eso lo deprime de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Y esa depresión puede llegar hasta el suicidio, adelantar su muerte en estos pacientes? Sí. Sí, claro. Es una etapa muy Entonces, difícil requiere de mucho apego para de la la familia. y con él. profundidad de la depresión. Sí. Porque como decíamos hace un momento, hay una depresión disociativa en la que el paciente no come, no habla y no se mueve. Está disociado de la realidad, no quiere participar, y esa es gravísima. La depresión, que puede ser leve, es recuperable y además negociable. Pero hay otros tipos de depresiones también, de angustia, de ansiedad, conversivas, que pueden transformar. Y yo me presento de una forma ahorita y al rato hago otra. Es por eso que en aquellos casos muy famosos que se han suicidado termina uno comprendiendo, ¿no? Pobrecito, tenía cáncer, ya no tenía nada que hacerse, se pegó un tiro porque llegó a este momento. Bueno, son pocos los pacientes que ocurren a esa decisión. Pues Pedro Pero Armendáriz, por puede ejemplo. suceder, sí, también. Una vez por allí un compañero médico se despidió de esa forma y pasó al servicio de urgencias, se llevó todo lo necesario y él solito se indujo la eutanasia, Eutanasia. se produjo una eutanasia. Y la última Ahorita vamos a regresar, vamos a hacer una pausa, estimados amigos. El tema de cuidados paliativos es tan importante para todos nosotros que nos va a ayudar a mejorar nuestra cultura y a ver de una manera diferente el final de la vida. Continúe con nosotros, vamos a ir al último párrafo de nuestro programa con nuestra invitada especial. Venga usted con nosotros, Melanie Siegelk, de Alemania, está aquí en Tabasco, en TV UJAT, Consultorio 35. Gracias, Consultorio 35 se complace de que nos esté sintonizando. El tema es cuidados paliativos en enfermería y lo está desarrollando de una forma muy bonita porque habla muy bien el español. Melanie Siegelk, adelante.
por favor. Gracias, muy amable. El último, ya hablemos de las fases, las etapas de duelo cuando una persona va a morir. Y ahora es la última etapa que se llama aceptación. Eso no es como una etapa feliz o algo, es solamente, y no de resignación, es solamente que la persona acepta que él va a morir. En ese tiempo también él se cierra un poco, dice que no quiero más como visitas, gracias, y está bien. La cosa importante por esas etapas es que no todos van a pasar todas las etapas y tampoco en ese orden. En ese orden, sí. Es como a veces ellos comienzan con la depresión, después la negación. Por eso son solamente como guías que hay para entender todo ese duelo, ¿no? Sí, eso. Y como ya yo dije antes, es que una persona cerca de esa persona ya sufre de etapas, no lo mismo, pero similares. Hay algunas más, una menos, pero en general es necesario Esto saber. es como una invitación a nuestros televidentes a que la teoría no es siempre 2 más 2 es 4. Son lineamientos generales para comprender una situación y esto no es nada fácil. Claro. Y entonces, para poder llevar ese trabajo de cuidados paliativos, ¿qué se necesita? ¿Se necesitan algún tipo de instrumentos? ¿Se necesita algún tipo de técnicas, manejos? ¿Qué hacen? Bueno, muy importante es como la relación entre el paciente y la persona que lo cuide, porque tiene que haber una buena comunicación, sí, una buena buena relación, sí, una buena conexión. Conexión también, trust, ¿qué es eso? Confianza. Confianza, porque si no hay, como es un sujeto grande de la salud psicológica, gracias, es importante que hay como una conexión muy bien. Y también, como Kübler-Ross dice también que es importante que una persona que cuida a los cuidados paliativos, es necesario que esa persona esté bien con sí mismo y también con el paciente. Pues el cuidador tiene que estar bien consigo mismo para empezar, para poder estar bien con el paciente. Sí, y también una muy buena persona para cuidados, por eso cuida. Necesito aceptar su propio fin de vida, que el vida es mortal. Y es agotador para el cuidador, porque por mucho que está ya dispuesto a entregar toda su atención, hay veces que lo domina su naturaleza y puede estar en contra incluso del paciente. Sí. Y reconocer eso para retirarse a tiempo y no hacer daño no es nada fácil. Sí, también si la persona que cuida tiene mucho miedo de la muerte y también del fin de la vida, ¿cómo puede ser justo por sí mismo? Porque tú te confrontas todo el tiempo con un sujeto que te tienes miedo. Eso te hace como también muy frágil. Sí, frágil, y tú no puedes apoyar el enfermo o el paciente que va a morir. Y él va a sentir lo mismo. Claro. Y él no va a darte confianza ni va a como abrirse para eso. Y estamos pensando seguramente en un anciano, pero esto puede suceder en cualquier edad. Todos. En los niños que ya se expresan, sí. Debe ser muy duro para una madre recibir la conciencia de que el niño va a morir. A mí me tocó ver los niños con insuficiencia renal en el Centro Médico Nacional y hasta la fecha sigo impresionado cómo conocen que van a morir si no tienen un trasplante. Esto, pues yo creo que tiene mucho. Yo estaba pensando, escuchando a Melanie. Parece que estoy viendo a Nat King Cole en persona, o Virginia Henderson de los autocuidados,
son las mujeres las que más se han dedicado a estos aspectos del cuidado paliativo. Ceci Nel también. Es la ternura Y natural de la mujer. Holland, la pionera de los cuidados paliativos a nivel ¿No? mundial, ¿no? ¿No son tiernas las mujeres? Con sus maridos cuando menos, sí. Yo tengo la experiencia que muchísimas buenas enfermeras son enfermeros. Ah, bueno, sí. 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 Y ellos pueden cuidar. Es que ahora surgen ya los enfermeros, pero originalmente la enfermera era mujer. Recientemente Sí. conocí a un enfermero que atendió a mi esposa y cómo me dio gusto ver que un hombre se dedica, pero profesionalmente Sí, y con sí. mucha Sí. Y estaba Sí, ya ha experiencia. cambiado ese concepto, ya igual los hombres en ese aspecto y sobre Qué todo bueno. trabajando en cuidados paliativos, Sí. seguramente lo que traen es sensibilidad, porque eso es lo que hay que tener, Claro. la sensibilidad y el apego y la compasión con el paciente para poderlo ayudar adecuadamente. Y es muy importante este tema cuando la población ha ido creciendo y la transición demográfica que estamos viviendo hacia el envejecimiento, que ya hay una gran cantidad de grupos de edades que estamos creciendo a ser mayores. Tú que y me andas vamos a alcanzando, tener ya que merito me alcanzas. buscar esta necesidad. Pero fíjate, en algún momento estuve pensando cuando me ubiqué en una unidad de cuidados intensivos neonatales, no precisamente van a morir, pero requieren cuidados. Sí. Y están allí y le platican los pediatras, neonatólogos. Era para mí maravilloso ver como, señor fulano, señor mengano, ya comió usted, no ha comido. Y es un niño que pesa menos de 1 kilo, ¿no? ¿Y qué pasa con usted, señor? ¿No se quiere despertar? Me imagino cuidados paliativos también de la persona mayor en el mismo trato, la misma armonía, buscando comentarlo como un compañero más de ese servicio, no como un enfermo. Y estimular a los familiares, porque en esa dinámica le restas importancia a una situación tan difícil. Sin ¿no? familia no pasa nada, porque la familia es muy importante, es un apoyo es como, en general, es un parte, bueno, el parte más cerca del paciente. Sí, y ellos, la parte más importante. Sí. Porque Sí. es donde está el aporte de la emoción, del amor, del afecto, Sí, que es lo que los vincula, ¿no? Y también ellos lo conocen mejor. Y la Bueno. dualidad de que lo van a perder, Sí. que es cortito el tiempo que tienen. ¿Qué ¿Cuál fue? sería tu consejo a la familia tabasqueña Sí. en este aspecto? Bueno, la cosa más importante es que sí, porque es una situación muy difícil para todos. Y si usted tienen esa situación difícil, busquen ayuda, por favor, porque no es como mala decir que necesito ayuda en ese caso, porque usted tiene como muchos problemas también por sí mismo y usted necesita estar fuertes para sí mismo. Unidos, Y unidos, sí, ante el eso. problema. También es que, como ya dije, si el paciente está enojado, no es para ustedes. Probablemente él tiene un día muy mal en esa etapa que ya yo dijo, y por eso está bien, acéptalos. La cosa más importante también es como aceptar el deseo del paciente. Eso es el más importante, Aceptar el porque deseo del paciente. Escuchar al paciente, lo que necesite, lo que quisiera. sí, porque lo que ellos necesitan no es tal vez que nosotros pensamos que ellos necesitan, es como... No es lo que ok, nosotros quisiéramos que ellos sí, es, necesitaran. por ejemplo, como comida y beber cosas. Es como, hay estudios que muestran que los pacientes en las dos etapas no tienen sed o hambre. Si ellos tienen sed, claro, necesitas darles algo a tomar tomar. y eso. Líquidos. Pero más importante es a entender que no siempre es como ellos necesitan que como nosotros, las cosas que Las nosotros... necesidades Como a Sí, veces. horario es como, por estricto. ejemplo, la música, ¿no? Es importante ponerle música. Música. Al paciente, pero no Sí, es yo mi quiero. música. Eso. Sí. Yo como cuidadora no va a ser mi música, No. tiene que ser la música que sea agradable Que para el que él paciente. prefiera.
Entonces es la forma de poderlo agradar también. Sí, también, y como la comida. Cosa mejor, como tenemos un concepto en alemán que es la Basalestimulación, se llama como eso, es como tú haces cosas que estimulan todos los sentidos, como olfactorio, de vibración y todo eso. Y eso son cosas increíbles que tú puedes hacer como enfermera. Es la estimulación basal que le Sí, llaman. sí, es sí. una técnica utilizada por alemanes. Por ejemplo, es como la cuida de la boca. Es una cosa, cuidado de la boca es una cosa la higiene. Sí, es una cosa increíble que puedes hacer, y también las familias, porque la mayoría dije que no hice nada, ¿y por qué? ¿Qué puedo hacer? Y no aislarlo, sacarlo, Sí, pasearlo, sí. acompañarlo. Sí, y la cosa es muy simple. Por ejemplo, si el paciente, si la familia sabe, ok, eso a él le gusta mucho como tomar su cerveza y comer su salsita en la noche, bueno, está posible a poner un pequeño esponje, hay algunos que pueden comprar, ponele un poco en la cerveza y ponele limpiar la boca con eso. Bueno, Ponérselo en la porque será boca. su gusto de él o Para es su darle el gusto. gusto. Y también como la boca, porque es también Eso como es. obvio que Sí. la Exacto, seca, que sus las- cuidados vayan de acuerdo de con lo secos. que él ha vivido en sus gustos Así es. y en las necesidades que tiene. Pues esperamos haber sido útil para usted y para nosotros, que de verdad este programa y la compañía de Melanie Sigilk, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Consultorio 35 en TV UJAT. Ustedes ven por internet también allá. Enviamos un saludo a los alemanes que ganen mañana y que continúen en el Mundial del 2018. Mucho gusto por acompañarnos, muchas gracias a usted y los invitamos el próximo viernes a la 1 de la tarde.